Lo recibimos al diputado Zárate. Gabriel Cáceres Guille, lo saludamos, buen día. Buen día, Guille, buen día, Gabriel, y a toda la audiencia de Radio Parque. Bueno, qué buena la iniciativa que tuvieron de pedir un aumento al gobierno de la provincia para los empleados estatales. Se trata del 40%, porque los precios son imparables, la inflación imposible. Hoy hablábamos todo lo que ha aumentado la carne en un mes y medio, tuvo un aumento de hasta de un 80%. Todo lo que es la canasta básica, el precio del azúcar, del pan, de todo, y los sueldos están ahí congelados. Así que para hablar de esa iniciativa lo citábamos en esta mañana. Sí, Guille, exactamente, todos los precios de la canasta básica, lácteos, todos los productos de pan, harina, azúcar, yerba, frutas, verduras, carne, han impactado muy fuerte en el salario de los trabajadores, y el gobierno había planteado que en septiembre se volvían a juntar, no sé con quién porque no hay paritaria, para dar otro aumento que corrija la inflación de este año, que acumulativamente está por arriba del 130%, y que a fin de año va a llegar a 180, 190% anual, interanual. Entonces, esto va a servir para corregir esta caída salarial. Y lo más grave de todo esto, que en el medio ha habido una devaluación, que el Banco Central dijo que va a ser del 22 con el dólar oficial, pero que termina siendo una realidad por arriba del 50% con la caída de nuestra moneda, que realmente el peso se ha depreciado en forma escandalosa, y que esta devaluación impactó directamente en los productos de primera necesidad. La gente que va al supermercado, todos los que compran diariamente saben que ha sido un desastre esta devaluación, y que rápidamente impactó en el sueldo y en el salario. Entonces nosotros pedimos que se recomponga en septiembre lo que falta de lo que faltó, el aumento, digamos, de la inflación interanual, y se corrija luego en noviembre todo el desfasaje salarial que ha significado este año, de que no se ha podido manejar la inflación y que impactó fuertemente esta devaluación. Esto es lo que estamos pidiendo, y bueno, lo quisimos tratar con algunos diputados, hablando con algunos diputados del Partido Justicialista. Ellos nos dicen que están esperando el anuncio del ministro, que seguramente lo va a hacer en el transcurso de la semana que viene o la otra, donde va a decir cuánta plata va a dar o cuál va a ser el aumento para los trabajadores. Nosotros vamos a pedir que se trate el próximo jueves, de manera que haya un mensaje claro hacia el Poder Ejecutivo de cuánto tiene que ser el incremento salarial para septiembre, para corregir el desfasaje salarial hasta septiembre. Y después esperamos que a fin de año se haga un ajuste para terminar como más o menos en donde decían ellos mismos, los sindicalistas, que para corregir esta brecha tan grande que ha quedado. Bien, Gabriel. Sí, estamos viviendo un momento bastante duro con respecto a los precios. Como decías, todo sube, las harinas y sube todo. ¿Y qué perspectivas hay de que se hagan eco desde el oficialismo para poder revertir esta situación de cara a las elecciones? Falta muy poco. ¿Hay posibilidades de que esto suceda? ¿Qué mecanismos se pueden llegar a activar para lograr este aumento, Osvaldo? Mira, yo creo que el anuncio de incremento salarial es inminente. No le doy más que unos días más a la posibilidad de que el gobierno anuncie un incremento, y esto es lo que estamos esperando. Así que yo creo que tiene que ser para septiembre del 40%, para corregir esa asimetría que quedó del otro aumento del 70% mentiroso que yo le digo. Y cuando hable el ministro seguramente va a dar un incremento, esperemos que sea parecido al que nosotros estamos planteando o más. Ellos tienen personas y estadísticas mucho más concretas que la que nosotros manejamos. Solo tenemos un centro de estudio de precios, pero estimamos que tiene que ser el porcentaje para cubrir hasta septiembre. Luego se verá lo otro, digamos. Tal cual.
Sí, diputado, ustedes han presentado algunos proyectos o algo sobre el concepto de modificación de la coparticipación para que se mejore o se controle la redistribución de los ingresos de coparticipación en la Cámara de Diputados de la provincia. Es la pregunta, porque él leía al delegado del IPS decir que Formosa sería la provincia, Hugo Arrúa, que Formosa sería la provincia más castigada, porque Gildo Infran es el principal defensor, ¿no?, de los pobres, de la pobreza, del justicialismo y demás. ¿Alguna vez ustedes han presentado? Porque si bien decimos, Patricia Bullrich, por ejemplo, en ningún momento dijo que se va a quitar la coparticipación, pero sí habló de este control, de controlar a dónde va y cómo se gasta cada centavo de coparticipación. Gildo Infran quiere tanto a los pobres que los reproduce, digamos. Entonces, en un país donde hay una desigualdad tan grande, Formosa obviamente es peor. Nosotros tenemos los índices más altos de pobreza, una de las provincias con peores salarios pagos en el país. Creo que la política de Infran en el uso de esta coparticipación no es buena, porque prefiere tener un gobierno que sea más clientelista y prebendario que más productivista. Y son métodos de gobierno, donde el Estado esté en todo, el Estado tiene que estar donde es necesario, y después tiene que dejar y fomentar la inversión privada, la inversión productiva, e inclusive traer empresas y pagar los aportes patronales la misma, siempre y cuando generen empleo genuino, entre otras cosas. Lo que plantea Patricia es que haya control, y es lo que me parece que no existe. En Formosa no tenemos la posibilidad de que haya control, porque todos los poderes del Estado están cooptados por el gobierno, por el legislativo y por el judicial, y esto hace que la calidad de la república baje, la calidad institucional, perdón, donde república en el sentido poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que son los que tienen que controlar al poder ejecutivo. ¿En qué sentido? La justicia tiene que investigar los casos de corrupción, los fiscales tienen que atender las denuncias que hacen algunos ciudadanos o legisladores respecto a la actividad del gobierno, a la obra pública, por ejemplo, a la compra del Estado. A esto se refiere. Ahora, lo que plantea mi ley de sacar la coparticipación y de los vouchers educativos, nunca vi nada más descabellado y que perjudique tanto a los formoseños. Y uno me dice, no, bueno, pero nosotros tenemos que producir con lo que vivimos, con lo que recaudamos. Sí, si pasara eso, Formosa le tiene que arreglar con el 20% de lo que recibe, es decir, el 80% no va a venir a Formosa y se va a quedar en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza. Y tenemos que arreglarnos con el 20%, con lo cual tendríamos que cerrar escuelas, no podríamos pagar salario, no podríamos tener todos los centros de salud que tenemos y quedaríamos con un par de hospitales que funcionen. En el interior las comunas no podrían trabajar, no podrían pagar salario, tendrían que cerrar sus puertas, y nos convertiríamos en un país unitario y en una provincia donde hay un administrador que no va a administrar nada. Esto significa sacar la coparticipación. Que no es la solución. Mucha gente te dice, pero la gente te dice, en el Facebook me dicen y en las redes sociales, ¿por qué no producimos? Y porque todavía no, imagínate, si nosotros tuviéramos que vivir con lo que recaudamos, estamos al horno, porque tenemos pocos habitantes, no tenemos 13 millones de habitantes como tiene provincia de Buenos Aires, y como tienen las otras provincias donde hay mayor aporte para la nación. Por eso se crea esta ley de coparticipación, que es para corregir esta asimetría que hay entre el país central y el país de las provincias argentinas que están lejos de los puertos y de la zona de mayor producción. Por eso hay mucha gente en esos lugares. ¿Qué va a pasar con esta ley que plantea mi ley? Va a hacer que muchos formoseños en forma masiva, como un éxodo, van a ir a esta provincia a trabajar, porque acá no pueden vivir. Y acá se desplomaría el sector privado, el sector público, y tendríamos que vivir en una provincia desértica donde solamente se quedan las personas para vivir como pueden, y aquellos que tengan mucha plata, tengan hacienda, agricultura, que puedan vivir, grandes empresarios, grandes ganaderos, y el chiquitaje se va al tacho. El pequeño mediano termina de desaparecer porque ya está muy castigado, claro, ya por este gobierno. El que no labura, digamos, el que no puede trabajar, el que no tiene salida laboral,
de que no encuentre trabajo y que vaya a otro lado. Este es el planteo del liberalismo que plantea Milei. Claro, que no es la solución quitar la coparticipación, sino controlar. Coincido con Patricia que dice controlar dónde va cada peso, porque tenemos el pequeño y mediano productor que todavía está totalmente abandonado por el gobierno de turno y todos los ministerios de la producción, de que ni siquiera se pagan las emergencias económicas que vienen en tiempo y forma. O sea, y también está bueno producir, pero no se produce de un día para el otro. La coparticipación sirve si se invierte, porque la coparticipación es una ley que hace que la nación envíe cierta cantidad de fondos. Por mes acá son cerca de 30.000 millones de pesos por mes. Esa plata el gobierno tiene que usarla para fomentar la actividad privada, para invertir en los municipios, para que todos sean autosustentables y que ese dinero que viene sirva para fomentar el trabajo en blanco y tratar de que los inversores y las empresas privadas generen trabajo. De eso se trata. Ahora, tenemos un gobierno que tiene otra visión de esa coparticipación y por eso que estamos enfrentados. Por eso que hemos planteado una modificación de la ley de coparticipación, que la lleven del 12 al 23,5, que hablen con los intendentes, que una parte de esa inversión vaya para obra pública, entre otras cosas. Y después, para controlar la coparticipación, tienen que estar los estamentos del Estado, el Poder Judicial que controle el mal gasto, el Poder Legislativo que vengan los ministros a explicarnos en qué se gasta la plata, para dónde va, de qué se trata. Así funciona un Estado. Acá no tenemos un ministro en la Cámara. La última vez creo que fue el ministro González por el escándalo que se armó en Pirané, no sé si se acuerdan. Sí. Pero después el resto... controlar la obra pública, ¿no? Me parece que por ahí, por ese lado, es que se fuga gran parte del dinero también. La obra pública es uno, pero también la compra pública, porque acá estamos hablando que el Estado compra medicamentos, compra mercadería para acción social, compra un montón de cosas, y ahí está, el dinero de la política no está en la legislatura que representa el 0,8% del presupuesto, no está en los otros poderes, está en el Poder Ejecutivo, donde tenés obras que no sabes cuándo empiezan ni cuándo se terminan, ni cuándo que no sabes cuándo se pagan, un presupuesto por ajuste alzado por inflación. Está bien, digamos, que sea eso, pero uno nunca sabe cuánto se ajusta para que cobre más o menos, cuántos medicamentos se compra y de qué manera se distribuye, etcétera, insumos de computación, entre otras cosas, mercadería, combustible. Entonces todo eso hace al gasto que tiene el Estado y de ahí se financia la política, es la gran discusión que se viene y que nunca se da. Sí. Diputado, una coparticipación bien administrada puede mejorar la calidad de vida en cuanto a sueldos de los empleados públicos, docentes, médicos, porque hoy en la mañana recibíamos un mensaje de empleados del hospital de alta complejidad que todavía no cobran, de que los sueldos son bajos, de que son monotributistas. Una buena administración de ese dinero de coparticipación puede mejorar en esto, en sueldos, por ejemplo, o no. Puede mejorar sustancialmente, pero lo que puede hacer también es que el inversor privado pueda venir a Formosa, invertir en empresas que trabajen codo a codo con todos y que dé empleo público, que no dé empleo público, sino que dé privado, y de aquí a 8 o 12 años tener otra Formosa en cuanto al aspecto productivo, parecernos más a Jujuy, parecernos a Salta, Corrientes, en el sentido de promocionar la actividad privada, y invertir en eso, en que nuestros jóvenes tengan trabajo y no se tengan que ir. Fíjate una cosa sencilla, nosotros hemos planteado la balsa Formosa-Alberdi Formosa. Ahí hay 500.000 paraguayos que pueden venir a la ciudad de Formosa y a los lugares de atracción de la ciudad, como también pueden ir a Herradura o al humedal del Bañado de la Estrella u otra actividad turística que podamos desarrollar, que nos dé empleo genuino y que se sienta inmediatamente que otra plata de otro lado fluye en la economía formoseña, porque lo que más rápido se siente es la plata del turismo. Paraguayos que vengan y gasten aquí entre 500 y 1.500 dólares per cápita por fin de semana, eso nos daría a nosotros un gran oxígeno a los vecinos de la ciudad, al sector gastronómico, al sector privado, y en vez de que tengan 3 mozos van a tener 6 mozos, en vez de que los almacenes tengan un empleado van a tener 3,
en vez de que los hoteles van a ser sobresaturados, y muchas casas que uno las tiene a veces y usan una pieza al fondo y la adelante la tienen al cohete, la alquilen y se mueva esta rueda virtuosa que es del turismo y que nos va a dejar mucho dinero. Entonces, una cosa tan sencilla que nos aplica, te da las claras, la muestra de que no le interesa que al sector privado le vaya bien. Y esto te genera, lamentablemente, una pobreza en todos los ámbitos, porque si vos tenés mínimamente el sector gastronómico en Formosa que quiere desarrollarse, pero que no está desarrollado en su totalidad, si le ponemos plata con crédito al sector privado subsidiado, con la plata del gobierno para que puedan desarrollarse, ¿quién no va a sacar un crédito para tener un buen emprendimiento, para mejorar la calidad, para ver si podemos con los inversores privados hacer un shopping en la costanera, en un futuro cercano sacar el Tanín y llevarlo a otro lugar con toda la garantía que necesitan ellos para seguir trabajando, y todas esas propiedades que están por ese lugar de cara al río se reconviertan en sectores turísticos y que la gente pueda disfrutarlo. Entonces, de eso se trata, pensar una Formosa al futuro, y lamentablemente no se da. Es muy ambicioso lo que estás diciendo, Osvaldo, y ojalá que se pueda dar, porque tenemos un ministerio, un superministerio de turismo, cuando otras provincias como Corrientes, u otras provincias que tienen más afluencia de gente que viene de otros lugares, otros países y de otras provincias, tienen subsecretarías, y nosotros tenemos un montón de puestos de trabajos en un ministerio, cuando deberíamos tener una subsecretaría. También hablabas acerca de la distribución de la coparticipación en los sueldos, y el sector más castigado es el de los municipales, que no están superando los 60.000 o 70.000 pesos, y en el interior los 40.000 pesos o 35.000 pesos. Una coparticipación débil, donde vos mismo decías en una nota hace un par de meses que de 100 pesos que entran por coparticipación, solo 10 se reparte en los municipios. Así es, y lo más grave es que en el interior de la variable de ajuste fue el empleado público del interior, porque han ajustado por ese lado. Por eso es que tenemos sueldos muy, muy bajos, y que los municipios, la mayoría de la localidad del interior, la calidad de los servicios es bajísima. A tal punto de que ya algunos no prestan ningún tipo de servicio porque tampoco recaudan, porque al ser tan pobre el municipio, la gente que está en el municipio también es pobre, y en consecuencia no paga sus impuestos, sus tasas. Entonces, fíjate vos, si aplicamos la ley de coparticipación, si nos sacan directamente esos municipios, no van a tener un peso. Exacto. Y nadie va a poder aportar nada, porque el aporte, ¿por qué ciudades en otras latitudes recaudan bien y funcionan bien? Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Corrientes, Salta, la capital de Salta, Jujuy, se desarrollan porque los municipios son turísticos y son ricos, y el sector que aporta tiene plata. Entonces aportan al municipio porque el municipio le da un servicio que a ellos les interesa y les conviene. Entonces, en los pueblos del interior donde no hay desarrollo sustentable, nadie invierte porque el municipio no tiene, y los privados, los pocos que pueden sobrevivir, aporta muy poco a la comuna. El resto, la mayoría, el 90%, no aporta, y tenemos municipios empobrecidos. Precisamente por eso. Lamentable. Bueno, esperemos, diputado, que sus pares, los diputados del oficialismo, vamos a decir, que son colegas dentro de la Cámara de Diputados, acompañen este pedido, porque bueno, los diputados oficialistas, sobre todo, que han ganado las últimas elecciones, el ciudadano le dio el voto de confianza de un 70%, esperemos que verlos pelear ahí por el aumento para los empleados públicos, que se trate esto en la Cámara de Diputados, y bueno, y se pueda dar este aumento. Lo mismo espero yo, y creo que ellos van a votar en contra, pero después el ministro va a dar el aumento y van a aplaudir. Pero voy a estar para recordártelo. Bueno, ¿los va a desautorizar, dice usted? Bueno, está. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. 52 minutos de las 11 de la mañana, ¿nos estamos yendo? Sí, nos quedan, 8 minutos todavía. Bueno, nos vamos a una breve pausa, muy breve, y ya volvemos para despedirnos. Con la retirada.